Estamos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta, por poco tiempo más, porque ya se viene el recambio. Sí. Y otra vez asume Rafael Gutiérrez hasta fin de año. Pero bueno, me estaba comentando justo en la... Casi nos agarran infraganti porque le estaba preguntando por el feriado dominical que tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia en los supermercados, por supuesto. Y me estaba diciendo, Daniel, que... Sí, la decisión va a ser inminente, o sea que es muy próxima, digamos, o sea, no puedo dar una fecha, ¿no es cierto?, concreta, pero es inminente. ¿Antes de la feria, digamos? Sí, por supuesto. Ah, antes de la feria. Sí, antes de la feria se va a saber si los supermercados abren o no los domingos. Sin ninguna duda. Bueno, buen adelanto. ¿Qué lobby impactó más? No, nosotros nos manejamos con total independencia. Es más, nos pidieron reuniones tanto de cámaras empresarias como de cámaras de gremiales, etcétera. Cada uno, digamos, estudió profundamente el tema y la Corte tiene un problema que tiene una integración par, pero los 6 ministros de la Corte en realidad resolvimos rápidamente nuestra posición. Luego, lamentablemente, hubo que integrar con un camarista, sortear, notificar, esperar que lo recusaran o no lo recusaran. Estaban empatados. Esperar que estudiaran, claro, esperar que estudiara el asunto y bueno, es muy inminente la decisión. Bueno, a partir de la decisión de este tema, Daniel, ¿esto es de aplicación inmediata? Sí. O sea, si se conoce antes de fin de año, se puede suponer que a partir de enero es de cumplimiento inmediato. Sí. Bueno, hablamos de justicia. Lo primero que tenemos que preguntarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia es qué le parece el juicio de los monos, algo que está saliendo en la tapa de los diarios todos los días. Yo tengo poca información porque lo veo, dado que ese juicio puede eventualmente llegar a alguna decisión del juicio a la Corte, nosotros tratamos de no contaminarnos y la única información que tenemos es la que vemos en los diarios. Hay que hacer una aclaración. El juicio de los monos no es un parámetro para medir el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en la provincia, porque el juicio de los monos es un caso de la etapa residual, de la etapa conclusional. Con el nuevo es un juicio con expediente, con papelería, es un juicio más leído que oral y no tiene mucho que ver su lógica con lo que es la realidad actual del sistema de enjuiciamiento penal en la provincia, que en verdad hay que decirlo, entre tantas cosas, a veces noticias malas, Santa Fe ha dado un salto de calidad muy grande que lo coloca con Chubut y Río Negro a la vanguardia en lo que son sistemas de justicia penal. ¿Eso se traduce en esclarecimiento de delitos y de homicidios, doctor? Nosotros tenemos 2 formas de medir el nuevo sistema. Una es muy efectista. Sí. Comparar el nuevo sistema con el sistema anterior. Sí. Es efectista porque si fijamos 10 indicadores, el resultado, diría, es día 0. La verdadera forma es tratar de fijar los objetivos del sistema de justicia, ver con qué indicadores vamos midiendo el grado de avance. Entre otras cosas, en materia de esclarecimiento de homicidios, nosotros estábamos en un porcentaje del 25% y a partir del nuevo sistema de justicia penal, las estadísticas y la información y los homicidios se pueden contar porque los muertos no se pueden esconder. La estadística del Ministerio Público de la Acusación ya está en un 60% de esclarecimiento. El homicidio es un delito de los más fáciles de descubrir. En Inglaterra están arriba del 90%, lo que requiere es mucha información de calle, pero para tener información de calle hay que tener una policía confiable, si no la gente no da información. Un poco lo que decíamos Lesnick recién, ¿no? Exactamente. 60% de los homicidios, entonces esa es la resolución a la Aumentó la tasa de esclarecimiento a un 60%. Aumentó la tasa a un 60%. De esclarecimiento, claro. Del 25 al 60%. Esto no implica sentencia. O sea, de cada 10 homicidios, 6 se estarían esclareciendo. ¿Me explico? Sí. Pero no, esto no implica sentencia inmediata. No implica sentencia inmediata porque hay parámetros ya establecidos para ver cuando hay una tasa de esclarecimiento. De cualquier forma, también el nuevo sistema ha aumentado cuantitativamente la cantidad de respuestas a casos penales en relación al sistema anterior, o sea, ha aumentado el número de casos resueltos, hay muchas alternativas, hay variantes, hay muchas salidas, hay juicios abreviados, procesos abreviados, etcétera, pero el impacto ha sido de que en el caso de Rosario, que concentra el 50 y pico % de la conflictividad penal de la provincia, el aumento ha sido cuantitativamente, ha aumentado el rendimiento del sistema en relación al sistema anterior y cualitativamente también, porque ojo que hay que medir también la calidad de las decisiones, y no es lo mismo estar el abogado y los jueces escondidos en un departamento de 100 metros cuadrados escribiendo atrás de una máquina, que un sistema excluyente de audiencias públicas y orales, donde los abogados
están frente al juez con las partes y todos se ven la cara. Vuelvo al tema al juicio de los monos para una pregunta que tuvo una resolución la semana pasada. Si uno le pregunta a la gente, se cree que parte del juicio de los monos es por droga. Resulta que no, es por asociación ilícita y por homicidio. ¿Por qué? Porque la droga lo toma la justicia federal. Sí. El otro día en la Cámara, en la legislatura santafesina, se dio media sanción a la desfederalización del narcomenudeo para que lo tome la justicia provincial. A un estudioso del derecho como usted, ¿está de acuerdo con que se desfederalice y el narcomenudeo sea órbita de la justicia provincial o no? Absolutamente no. ¿Por qué? Y tengo muchas razones para justificarlo. De hecho, he escrito sobre esta cuestión. En primer lugar, si vamos en términos de eficacia o de efectividad, basta medir lo que ha pasado en las provincias que implementaron esta ley de desfederalización. Sí. Ha sido un desastre. No hay nadie que pueda sostener que la ley de desfederalización ha permitido lograr un mayor rendimiento del sistema en lo que deberíamos perseguir, que es el narcotráfico, porque a mí no me preocupa perseguir al consumidor o perseguir a lo mejor al pequeño dealer. Me preocupa atacar el narcotráfico. Sí. Y lo que ha hecho la ley de narcomenudeo es generar mucha estadística con los eslabones más bajos del sistema. Por otra parte ha generado inconvenientes porque tenemos policías que se entrecruzan, investigaciones que se entrecruzan, investigaciones que se entorpecen, porque a lo mejor la justicia federal está investigando una actuación, digamos, un caso de narcotráfico importante y aparece interfiriendo la policía provincial y la justicia provincial con eslabones más bajos y termina interrumpiendo probablemente lo que es esa investigación. De modo que no hay que, a ver, tenemos que aprender que cuando uno a un mismo problema le busca la misma solución y el problema no se resuelve, es porque algo tenemos que pensar como alternativa, o sea, hay que buscar otro tipo de soluciones. Y lo cierto es que la ley de desfederalización no tuvo ningún rendimiento en las provincias argentinas que la aplicaron. Solamente creo que en Salta ellos plantean de que les ha dado algún resultado, pero es una cuestión mucho más profunda de discutir por las estadísticas que ellos manejan. Si seguimos hablando de los cambios que ha tenido la justicia a partir de la legislatura provincial, hace poco también se dio media sanción a la reforma al Código Procesal Penal para menores en conflicto con la ley penal. Sí, ese es un avance importante, era una deuda pendiente de la provincia, con motivo de la inauguración del año judicial fue uno de los pedidos que le hicimos al gobernador. Tiene media sanción, perdón doctor, tiene media sanción, pero me gustaría, teniendo en cuenta que hay un montón de gente que siempre dice, y bueno, hace poco se conoció que justamente un menor fue el autor principal, no el autor material, pero uno de los autores del crimen de un taxista, un menor de edad cuando tenía 16 años. Es importante que le digamos a la gente qué implica esta reforma, porque la gente a veces quiere mano dura con los menores de edad, y es importante que marquemos cuál es la diferencia que se viene ahora a la hora de juzgar a los menores. Sí, lo que hay que evitar es que a veces frente a un caso, un hecho de impacto muy negativo, socializado, digamos, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, uno se forme la idea de un problema o de un fenómeno como el problema de la minoridad vinculada a la ley penal. Los menores de 16 años homicidas son poquísimos, son contados con la mano, o sea, no vaya a pensar la gente de que vivimos en una provincia o en una ciudad donde los homicidas son menores de 16 años. Nosotros teníamos una ley que viene de la época de fondo, que viene de la época de la dictadura, una ley que verdaderamente ha mostrado un fracaso rotundo y lo que se procura a través del nuevo Código de Justicia Penal Juvenil es trasladar todas las ventajas del sistema acusatorio que rige para mayores a la etapa de menores de edad y no solo en materia de investigación, sino también en materia de alternativas, de salidas, etc. El problema de la minoridad es un problema grave, pero vuelvo a repetir, acá vale la misma receta que la anterior. Nunca las soluciones duras resolvieron el problema. Bajar la edad de inimputabilidad, aumentar penas, aumentar agravantes, etcétera, etcétera. Bueno, es la historia, esto es lo que ha pasado. Hace 20 años que venimos haciendo esto. ¿Se resolvió el problema? No se resolvió el problema. Entonces, no desestimulemos la búsqueda de soluciones reales, porque cuando quedamos así, cuando nos compramos estos recursos que son muy efectistas, porque obviamente tienen impacto en la gente, porque tienen un buen rédito político, seamos un poco más responsables y pensemos de que lo que se propone es siempre más de lo mismo. ¿Pero usted está de acuerdo con esta reforma? Sí, con la reforma estoy de acuerdo.
por el discurso y por lo que le escuchábamos recién, es que mucha gente lo ubica a usted en la senda del garantismo y por ahí ahora hay una fuerte reacción en contra del garantismo. No. Perdón, ¿le molesta eso o no? No, no me molesta para nada. Además que acá hay una falsa antinomia, una discusión, hasta le diría, de escuelas procesales entre garantistas y jueces activistas. Yo soy un juez muy activista, sí, y sin embargo me dicen garantista. El garantismo es... a ver, un juez no garantista sería casi una contradicción en los términos. Un juez garantista es un juez que resuelve atado a la ley y la Constitución primero. ¿Me explico? Esto es ser garantista. De modo que el uso peyorativo de la palabra garantista, que a veces se utiliza por hechos que ocurrieron con jueces que no tienen idea de lo que es el garantismo, y que tampoco son garantistas, pero miden el resultado y dicen, este es garantista por el resultado, no por su trayectoria o por su historia. A mí no me molesta, pero la verdad es que ni el garantismo ni el activismo logró resolver uno de los problemas más graves que tiene la justicia en la Argentina, que es una justicia que pocas veces llega a tiempo. Claro. A propósito de perdón, eso. Dani, le tenemos que hacer la última, no quiero que se me escape esto, que tiene que ver con lo que sancionó la legislatura por unanimidad la semana pasada, que tiene que ver con la reforma, el mecanismo de remoción de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión no es favorable. Me parece que no puede quedar la autonomía del Ministerio Público de la Acusación supone de que la potestad disciplinaria sobre los fiscales no la concentre y monopolice un solo poder u otro poder del Estado. La propia ley del Ministerio Público tenía previsto para las faltas graves un tribunal de enjuiciamiento integrado por un miembro de la Cámara de Diputados, un miembro de la Cámara de Senadores, un representante de los colegios de abogados y el fiscal regional. O sea que de los 4 integrantes, y después está el fiscal general que no vota, salvo caso de empate, de los 4 integrantes solo uno era fiscal. De modo de que verdaderamente no me parece muy adecuada la reforma. Tal vez se pueden mejorar los mecanismos, digamos, a los efectos. Hoy los fiscales tienen mucho poder y hay muchos fiscales. Entonces esto requiere de un fuerte monitoreo y control de gestión para evitar situaciones de mala praxis, para evitar irregularidades y para evitar incluso casos peores. Esta es una deuda que tiene el MPA, están trabajando fuerte en eso, porque además el Ministerio Público de la Acusación tiene que trabajar de acuerdo a un principio que es la unidad de actuación. Un fiscal no puede hacer en el caso A lo que se le ocurre y otro fiscal en el mismo caso hacer lo que se le ocurre, porque es una estructura más vertical. Y como toda estructura vertical necesita mucho control. De modo que esta media sanción que ha tenido, yo respeto la opinión de los legisladores, pero verdaderamente no creo que contribuya a resolver ningún problema, y es más, puede interpretarse como una interferencia en la autonomía funcional que debe tener precisamente los fiscales, que son los que diseñan la estrategia de persecución penal en la provincia de Santa Fe. Gracias, clarísimo, muy amable, Herbeta. Bueno, lo despedimos porque se termina el programa y aparte porque sabemos que de acá a fin de año va a ser muy difícil que vuelva, así que gracias por haber venido en una de las últimas entrevistas como presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero ya volverá. Nos vamos, gracias por habernos acompañado hasta acá. Recordá mañana a las 13:30 otra vez después del Noti Rosario de tarde. Chau, gracias.